Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном y стучится в двери. Buenas noches, siniestros. Te invito a suscribirte, cada día somos más siniestros. Gracias por el apoyo. Un respetuoso saludo para todos los siniestros. Esta noche les quiero compartir los relatos basados en hechos reales que han pasado de boca en boca y de generación en generación en mi bello país Honduras, para que estas historias nunca mueran. El primer relato se titula La encantadora mujer de la quebrada. En todos los pueblos de Honduras se tejen historias muy entretenidas con las que los abuelos se deleitan contándolas a la juventud para que la tradición no se pierda. Y el municipio de Concepción de María, departamento de Choluteca, no podía ser la excepción. Este bello municipio, enclavado en la parte suroriental del departamento de Choluteca, con sus atractivos propios para hacer turismo, es digno de visitar para disfrutar del esparcimiento natural. Pero a la vez, para escuchar las lindas historias que los abuelos cuentan acerca de casos que se han escenificado allí. En diferentes pueblos de Honduras se habla de la sucia, la ciguanaba y otros nombres que el pueblo le da según la región donde se encuentre. Pero aquí se habla de un caso muy peculiar, porque esta dama que aparece a los trasnochados pobladores, hombres especialmente, es algo diferente. Existe en el pueblo una quebrada, denominada por todos la bruja, en la que aparece, a las 12 de la noche, una esbelta y bella dama, cuya cabellera le cubre completamente su escultural y enigmática figura. La mujer en cuestión, que acostumbra a lavar su ropa a las 12 de la noche, como les dijimos, posee una belleza sin par, que embeleza a cuanto hombre la haya visto, comentando posteriormente acerca de sus virtudes, porque en el momento de verla, su impulso es de salir corriendo, sin que la mujer en cuestión lo pretenda. La dama continúa impávida, dedicada a su tarea de lavandería, mientras los que han acertado a verla emprenden veloz carrera. Se dice de hombres que la han visto y jamás la olvidan. Viven para contar su encuentro con tan encantadora mujer, usando esplendorosamente su muy ajustado traje de Eva, la primera mujer de la historia de la humanidad. Pero esta moderna Eva, lejos de atraer a su galante Adán, los espanta sin que ella haga algo para provocar su huida. Les vamos a relatar dos casos puntuales de igual número de incrédulos varones en diferentes oportunidades y espacio. Vamos a omitir sus verdaderos nombres porque así nos lo pidieron. El primer hombre al que llamaremos Pedro, joven varón, de los que por su edad son incrédulos, a lo que por allí se cuenta. Pedro, retando a su valentía y desafiando a las cosas sobrenaturales, que según él, eran puras habladurías del vulgo, pues una noche, después de ingerir bebidas embriagantes y vociferar, que iba a enfrentarse con ese espanto, que, decía, pronto dejaría al descubierto que son solamente decires de la población, para meter miedo al incauto. Por más rogativas de las personas mayores, nuestro amigo Pedro, cuando se acercaban ya las 11 de la noche, emprendió su viaje, acompañado nada más que de su inseparable machete, que lo acompaña siempre en sus labores del campo y de su respectiva botella de guaro, bebida espirituosa, propia de esta región. Pero, llegando a la quebrada, dejó caer su machete y su licor, cuando vio, ayudado por la tenue luz de la luna llena, que tan indiscretamente asomaba en el firmamento, la figura de aquella exquisita doncella, cubierta nada más por su sedosa cabellera. Dice Pedro, que lo normal hubiera sido, acercarse más y más, para contemplar en toda su extensión aquella dama, pero, que su sola presencia, le causó un pánico tremendo, sintió que le temblaban sus piernas y, como pudo, emprendió veloz carrera. Llegando a su casa, mudo, tembloroso y sudoroso, a pesar que la noche era fresca,
Pedro fue auxiliado y reprendido nuevamente por su progenitora y por cuanta persona veía. Con los días, recobró su estado normal y relató todo lo que les hemos descrito. Otro caso fue el de Indalecio, este no tan joven, el que acompañado de sus amigos de parranda, decidieron un fin de semana, que según ellos es para dar rienda suelta a todos sus instintos, ir a celebrar, desde temprano, a la quebrada. ¿Celebrar qué? Nada. ¿Qué hoy es hoy? Porque el bolo siempre encuentra un motivo para beber. Ya en el punto y, ensimismados en su celebración, cobijados por el manto de la noche y arrullados por el susurro del viento y entrepidar de las aguas de la quebrada, ajenos ya a lo que se dice del lugar, comenzaron aquel jolgorio, que iba a durar mientras hubiera guaro, según ellos, pero no fue así. Ya entrada la medianoche, oyeron con asombro, cuando alguien se sumergió en aquellas aguas. Prestaron atención y vieron aquella bella dama, que con indiferencia y completamente desnuda, se dedicaba a lavar sus ropas. Al presenciar aquella mujer, como si se tratase de una ninfa, propia de cuentos de hadas, lejos de sentir apego a ella, sintieron un tremendo pánico, olvidando su borrachera y, olvidando también, el resto de su bebida favorita. Cuenta Indalecio, que uno de ellos, se había apartado un tanto del grupo, para hacer sus necesidades fisiológicas, pero en el momento del espanto, todo eso se le olvidó y fue el primero en correr. Tremendo susto el que pasaron nuestros amigos y, fue motivo para olvidarse de las parrandas. Luego de salir de aquel estado de turbación en que los dejó aquel azoro, se dedicaron a sus labores de labranza y a la vida hogareña. Las madres de estos muchachos viven agradecidas con la encantadora mujer de la quebrada. Algunas personas dicen que si alguien osara enfrentarse a tan enigmática figura, quedaría encantado de por vida, pero hasta la vez este caso no se ha dado. Especial caso, ¿verdad? Yo en lo particular no había tenido noticias de algo parecido. ¿Le gustaría a usted tener un encuentro con tan enigmática dama? Yo en lo particular, les digo no. ¿Y ustedes qué opinan, amigos siniestros? Espero estén disfrutando este especial historias de terror basadas en hechos reales. Segundo relato. El Cerro Brujo de Tegucigalpa. El Cerro Brujo es un peculiar cerro ubicado entre las colonias El Sitio y la Estados Unidos de la ciudad capital, Tegucigalpa, que por sus misteriosos acontecimientos ha sido llamado Cerro Brujo. Para algunos, es solo un cerro más de los tantos que hay en la capital, y lo que se dice que en él sucede es solo uno de los tantos cuentos de miedo que se relatan en Honduras. Hay quienes creen que los relatos son producto de la imaginación de las personas, pero para otros es la confirmación de sus creencias en fantasmas, seres paranormales, almas en pena, monstruos y demonios que atemorizan a las personas. Tal es el caso de los pobladores de las cercanías del cerro. La historia del Cerro Brujo se ha vuelto muy popular y ha tomado cierto grado de credibilidad porque ha sido narrado por los propios habitantes de las cercanías del cerro, los que aseguran haber experimentado en carne propia los espeluznantes y extraños sucesos del lugar. Paula Sierra y su experiencia en el Cerro Brujo. Entre algunos de los tantos relatos acerca del Cerro Brujo está el de doña Paula Sierra Amaya, una anciana de 80 años de edad, quien asegura haber vivido una horrible experiencia en ese lugar hace cuando era una niña. A pesar que ya ha pasado mucho tiempo desde que ella pasó por ese susto, todavía al recordarlo muestra signos de pánico y asegura que jamás lo ha podido olvidar. Mi padre y yo vinimos desde Santa Lucía a comprar ganado a un sitio cercano al Cerro Brujo. Del cerro bajaba una inmensa bola de fuego que cayó a la tierra dando un gran estallido. Mi padre me dijo que era la tentación, que sale en los lugares donde las personas hacen pacto con el diablo. En ese momento mi cuerpo estaba completamente erizado y adormecido. A los pocos días de eso me enfermé de fuertes fiebres y convulsiones que solo se me fueron cuando me rociaron con agua bendita.
Al igual que doña Paula, muchas personas creen que el cerro está embrujado, sin embargo también hay otras que no creen en los sucesos y aseguran que necesitan ver para creer. Periodistas exploran el Cerro Brujo. Un grupo de incrédulos periodistas en busca de noticias decidieron explorar el Cerro Brujo con el fin de constatar la veracidad o falsedad de los acontecimientos. Como buscando el momento más propicio para experimentar algún tipo de actividad paranormal, los periodistas llegaron al Cerro Brujo e iniciaron su recorrido en las primeras horas de la noche. Iban acompañados por un militar y 2 vecinos del lugar. Apenas iniciaron el recorrido, los periodistas comenzaron a sentir escalofríos que les recorrían por todo el cuerpo. Inmediatamente después de eso, las agujas de los relojes de cada uno de ellos se detuvieron, pero eso no fue suficiente para detenernos. Seguimos adelante y nuestros pasos se quedaban marcados en la tierra, ya que la vegetación en el cerro normalmente es abundante pero en verano desaparece. Los vecinos del sitio que acompañaban a los periodistas eran Manuel López y Juan José Laínez. Para ponerle más emoción a la expedición, los hombres paso a paso iban narrando las experiencias vividas en el Cerro Brujo. El relato de Manuel López. Manuel es un humilde hombre que reside en las cercanías del lugar por más de 22 años. Él cuenta lo que pasó en el Cerro Brujo cuando intentaron deshacerlo para lotificarlo. El dueño del terreno donde está ubicado el Cerro Brujo ha intentado deshacerlo muchas veces para lotificarlo, pero no ha podido porque las fuerzas ocultas que posee se lo impiden. Hace varios años estaban abriendo una calle para comenzar los trabajos de terracería. Una noche, el hombre que manejaba el tractor y otros más se quedaron trabajando hasta tarde. Todo marchaba normal, pero mientras avanzaba en la devastación del cerro y retiraba el material, vio aparecer de la nada a un niño corriendo frente a su pesada máquina. Muy asustado y para no lastimar al niño, maniobró mal la máquina y se dio vuelta cayendo al precipicio. Mientras caía iba dejando una enorme marca en forma de rasguño en la tierra que se mantuvo visible durante mucho tiempo. Se dice que el hombre sobrevivió al accidente pero que perdió la razón. Nadie supo si el niño aparecido en el cerro era hijo de algún vecino del lugar, dando lugar a que creciera más el miedo de la gente. Desde ese momento los trabajos en el Cerro Brujo fueron abandonados y nadie más quiso volver a trabajar allí. Segundo relato de Manuel López. Manuel continúa animando la caminata de los periodistas narrando los sucesos del cerro. Ahora es el turno de la historia de don Santiago Sierra Maya, hermano de doña Paula, que también asegura que el cerro está embrujado. A don Santiago, su compadre Aparicio Salgado le contó que la parte más elevada del cerro hay una cueva que se abre a las meras 12 de la noche emanando un fuerte olor a azufre. Los habitantes aseguran que ese olor es producido por personas que realizan pacto con el diablo y quien logra verlo se vuelve loco. El grupo siguió caminando mientras escuchaba atentamente los relatos de sus compañeros. De pronto una cueva apareció frente a sus ojos. Muy sorprendidos se preguntaban si sería la misma cueva que mencionaba don Santiago. Sin pensarlo 2 veces, Juan José entró en la cueva para ver si encontraba algo. Muy asustados los demás esperaron afuera, pero nada, no había nada. Decepcionados por no encontrar nada en la cueva, siguieron su recorrido y de repente notaron que la señal de los teléfonos se perdió y las imágenes de las cámaras de vídeo que llevaban se borraron. Además, en sus relojes que marcaban las 7 de la noche de repente marcaron las 11:30 p.m. Algo desconcertados por lo que estaban percibiendo, siguieron su recorrido mientras Manuel inició otra de las tantas historias que recuerda. Se dice que a las meras 12 de la noche, hora en que comienzan a vagar los espíritus, se ve a una mujer que baja del cerro, recorre las calles de la colonia Estados Unidos y vuelve a subir. Se cree que es el alma en pena de una mujer que aún después de muerta busca a su hijo que fue asesinado en la cueva del Cerro Brujo. Después de caminar y caminar escuchando las historias de sus acompañantes, el grupo de periodistas decidió dar por terminado el recorrido.
aunque no pudieron ver ni grabar imágenes con las cuales comprobar o desvirtuar los relatos de los vecinos del Cerro Brujo, los periodistas sí pudieron sentir en carne propia la existencia de algún tipo de actividad misteriosa en el Cerro Brujo. Todavía no estamos seguros si lo que sucede en el Cerro Brujo es real, cuento o simple fantasía creada por la imaginación de los vecinos. De lo que sí estamos seguros es que allí sucede algo raro que ni nosotros ni nadie ha podido explicar. El sitio no tiene un nombre oficial. Por los supuestos acontecimientos sucedidos fue bautizado por los vecinos como el Cerro Brujo. El Cerro Brujo en la actualidad. A pesar que los relatos aseguran que en el Cerro Brujo nunca se han podido realizar trabajos de lotificación, en la actualidad en las laderas del cerro se desarrollaron dos proyectos habitacionales. Uno de ellos es la residencial El Molinón y la residencial Altos del Molinón. Durante la realización de estos proyectos habitacionales no se registraron ningún tipo de incidentes laborales ni paranormales. Continuamos con el tercer relato. Este relato enviado a nuestro correo siniestros1321@gmail.com por la señora Elizabeth, una hermosa dama, esposa y madre de una linda familia, radicada en una ciudad al norte de nuestro país, Honduras. El relato se trató de una experiencia aterradora que ella tuvo. En ese tiempo era una adolescente y estudiaba en un prestigioso colegio capitalino, residiendo con su familia, en el barrio Lempira, donde llegaron, cuando su padre, don Rodrigo, un militar de alto rango en el Ejército Nacional, dejó de jefaturar zonas militares en diferentes partes del país y le asignaron cargo en el Estado Mayor del Ejército. La leyenda se llama La Procesión de las Ánimas en Pena y trata de la experiencia que tuvo la señora Elizabeth una noche que hacía sus deberes, preparándose para las clases del siguiente día, que empezaban a las 7 de la mañana. Les recomiendo que busquen esta leyenda y la lean, para que la revivan. Pero ahora Elizabeth regresa, con otra vivencia, igual de aterradora que la primera. Pareciera que a ella la persiguen este tipo de casos. Cuenta ella que, después que me gradué, me casé y me vine a residir a esta ciudad norteña, de donde es originario mi esposo, que también ya estaba graduado y regresaba de Tegucigalpa para comenzar a abrirse campo con su noble profesión. En Tegucigalpa quedaban solos, don Rodrigo mi padre, que para ese tiempo ya estaba retirado del ejército y, debido a su enfermedad, presentaba complicaciones y, mamá doña Gloria, que ustedes ya conocen del relato anterior. Rodriguito, mi único hermano, ya se había ido a vivir a Estados Unidos y allá permanece hasta hoy. Pero no crean que me olvidé de mis padres. Diariamente les hablaba y a cualquier llamado, inmediatamente corría a Tegucigalpa a coadyuvar con ellos, ya que a mi madre le tocaba sola, porque mi padre ya había perdido la facultad de la vista, debido a lo avanzado de su enfermedad. En cierta ocasión, mamá, bien angustiada, me habló porque papá había tenido una descompensación y ella no podía hacer más, por su edad y su problema en sus piernas y columna. Inmediatamente preparé el viaje, que tarda en bus, alrededor de 8 horas para llegar a Tegucigalpa. Esto fue como en el año 2004, mi padre se puso mal, se descompensó, el azúcar se le bajó, lo internamos en el hospital militar, estaba muy mal, yo me quedé cuidándolo. Ya tenía 5 días de hospitalización y había mejorado. Al 6º día, recuerdo que eran casi las 12 de la noche y yo no podía dormir. Papá tenía un radito de esos de bolsillo, yo me lo había llevado en la maletita de la ropa y me puse a oír una estación de música del recuerdo, andaba mi celular, de aquellos que no tenían la tecnología de ahora. No había internet como actualmente, pero eso sí, tenía para hacer grabaciones. Bueno, dije, voy a grabar estas canciones. Después de grabar 2, me empezó a dar sueño. Dieron las 12:30 de la madrugada, apagué el radito y me dormí.
Al día siguiente llegó el doctor a pasar visita y me dijo que el paciente ya estaba estable y le dio el alta para la 1 de la tarde de ese mismo día. Ya estando en casa, y después de ayudar a mamá en los quehaceres de la cocina, me acordé que había grabado 2 canciones, una de Los Panchos y otra de Nino Bravo, y quise escucharlas. Al poner la grabación del celular, me quedé helada al escuchar una voz de un hombre joven. Digo joven porque así se escuchaba su voz, que gritaba: déjenme en paz, suéltenme, no me atormenten más, no quiero estar aquí, sáquenme de aquí. 2, y repetía una y otra vez lo mismo. Yo le di a mamá que oyera la grabación y nos quedamos asustadas. Me dio mucho miedo, y un escalofrío corrió por todo mi cuerpo, entonces decidí borrar la grabación. A los 3 días tenía que ir al hospital militar a traer unos exámenes de papá y me encontré con la enfermera de la sala donde había estado hospitalizado. Le conté lo que me había pasado y me dijo asustada que en esa misma sala había muerto un muchacho pocos días antes que nosotros llegásemos. Esto fue algo que me impactó hasta el día de hoy. Terminó diciendo nuestra fiel seguidora. ¿Qué lucha con fuerzas desconocidas libraría este muchacho, que murió precisamente en esa sala donde estuvo Elizabeth con su padre? ¿Qué trance tan aterrador será el de esta vida, a un desconocido más allá? ¿Cómo puede ser registrada la voz del difunto, superpuesta a lo que la persona está grabando? Cosa mala es ser hospitalizado en un lugar donde no sabemos quién y en qué circunstancias murió. ¿Qué haría usted si le tocara vivir una experiencia así? Impactante, ¿verdad? Seguimos con más de este especial. La cuarta historia de terror se titula El bus fantasma. Durante la década de los años 80 y años 90 en nuestro país muchos jóvenes eran reclutados para cumplir con un servicio militar obligatorio. Era como una cacería por doquier. Los jóvenes eran llevados desde el cine, canchas de fútbol, colegios y plazas, y luego eran metidos a punta de empellones y culatazos a los camiones reclutadores. Era muy común ver que familias y comunidades enteras se plantaran en contra de los militares, todo para evitar que se llevaran a un grupo de jóvenes. El relato que narramos a continuación fue contado por Martín Rivera y lo sucedido tiene como protagonista a su hermano Miguel Rivera, oriundo del municipio de Danlí, El Paraíso, quien desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros. Después de ingresar al ejército con 18 años, Miguel logró rápidamente obtener el rango de sargento raso de recablina a sus 20 años debido a su destacado desempeño y actitud. En una de sus primeras misiones fue enviado a Choluteca, específicamente, fue asignado a la base militar de Salamar, donde conoció al sargento Varela, que se convirtió en uno de sus amigos más cercanos. En esa época cada miembro del ejército tenía la responsabilidad de cumplir con 6 días laborales a la semana, teniendo un fin de semana libre cada 3 semanas y un día de franco cada semana, en el que el militar puede abandonar la base y salir en condición de civil. Corría el año 1985 y un día jueves, el día franco del sargento Miguel coincidió con el de su amigo Varela. Después de una larga semana de trabajo, pensaron que sería una buena idea salir a dar un paseo. Como primera opción consideraron ir a Tegucigalpa como destino, ya que ambos tenían familia cercana donde hospedarse. Sin embargo, debían estar de regreso en la base a las 6 a.m. del día siguiente, por lo que decidieron salir a un lugar más cercano. Los dos amigos partieron aproximadamente a las 4 p.m. con rumbo a la ciudad de Choluteca y cuando llegaron, alrededor de las 5 p.m., buscaron rápidamente un famoso restaurante, ubicado en el centro de la ciudad, para disfrutar de una buena cena mientras platicaban sobre diversos temas. Eran cerca de las 8 p.m., y los dos amigos estaban pasando un muy buen rato juntos, tanto que el sargento Varela le propuso a Miguel pasar la noche en la ciudad de Choluteca y regresarse al día siguiente a Salamar, ya que era tarde y ya no había transporte disponible. Miguel, a pesar de no querer abandonar el lugar,
convenció a Varela de que era mejor regresar esa misma noche para dormir tranquilos y no estar pensando en que tenían que madrugar el día siguiente. Los amigos pagaron la cuenta y se pusieron en marcha con rumbo a una posta de oficiales ubicada en la salida de la ciudad de Choluteca. Al llegar, se presentaron como miembros del ejército y le pidieron al jefe de la posta que los ayudaran a conseguir un jalón para llegar a su destino. La noche era fría y la espera se hizo muy larga, ya que después de parar al menos 4 vehículos, ninguno pudo llevarlos. Los oficiales, al percatarse que eran casi las 11 de la noche, les ofrecieron hospedarse en unas celdas desocupadas a los 2 amigos, cuando de pronto, a lo lejos divisaron un vehículo acercándose y decidieron intentar una última vez. Cuando los policías detuvieron el vehículo, se dieron cuenta de que era un bus de ruta y que además iba con varios pasajeros, hecho que causó asombro entre los que estaban allí presentes, debido a que no era común ver buses circulando a esa hora. El conductor del bus solamente movió su cabeza en forma afirmativa cuando el oficial le preguntó si podía llevar a los militares a Salamar. Miguel relata que cuando abordaron el bus, ambos saludaron cordialmente a los pasajeros, sin recibir ninguna respuesta. Además, notaron que la unidad estaba sumida en un completo silencio, y entre las siluetas que dejaba ver la oscura noche, pudieron ver que los rostros de pasajeros eran serios, casi al punto de parecer molestos. Nuestros protagonistas pensaron que quizás esto se debía a que el bus llevaba a familiares de algún fallecido, o que los pasajeros venían cansados de trabajar de un turno por la noche. Sin prestar mucha atención, ambos se sentaron en el único asiento libre, que estaba al fondo del autobús, y comenzaron a charlar durante el viaje. Tras unos 40 minutos de viaje, Miguel interrumpió la plática y le dijo a Varela que estuvieran pendientes para no pasarse del sitio donde tenían que bajarse. Ambos se pusieron de pie y se acercaron al asiento del conductor para indicarle el sitio de parada. El conductor, nuevamente, sin hablar, asintió moviendo su cabeza y detuvo el autobús. Antes de bajarse, les dieron las gracias a todos los pasajeros de la unidad y al conductor por aquel favor, a lo que nadie dijo una sola palabra. La base militar estaba ubicada a la orilla de la calle, justamente enfrente donde el bus se detuvo. Cuando las luces enfocaron las siluetas de los 2 compañeros, una voz les dijo: «¡Alto!». «¿Quién vive?», frase utilizada para identificar a los miembros del ejército, a lo que Miguel y Varela se identificaron como sargentos pertenecientes a la base. Los que estaban de turno vigilando la base por la noche, recibieron a los compañeros y les preguntaron cómo habían hecho para regresarse a tan altas horas de la noche. Miguel y su compañero se quedaron viendo fijamente, pensando que les estaban jugando una broma, ya que el bus se detuvo justo delante de la base, y Miguel, con un tono sarcástico, les preguntó si habían visto el bus del que se bajaron. Un fuerte escalofrío recorrió todo el cuerpo de Miguel y su compañero, cuando escucharon que los militares negaron haber visto algún bus, y que vieron cómo ellos venían caminando a lo lejos. ¿Qué habrá significado el silencio de todos los pasajeros de aquella unidad por la medianoche? ¿Habrá ocurrido un terrible accidente con algún bus de esa ruta? Saquen sus propias conclusiones, amables oyentes. Un placer estar con ustedes esta noche. El quinto relato se titula La Llorona de San Luis. San Luis es un pintoresco municipio de Honduras. Como todos los pueblos de mi patria, tiene su encanto. Así es que si amas el ambiente rural y el trato amable de sus habitantes, visita San Luis, uno de los tantos municipios cafetaleros de Honduras, que con motivo de la celebración a su santo patrón, el 21 de junio, del cual toma su nombre, viste sus mejores galas y donde puedes degustar ricas comidas típicas y saborear esta bebida, extraída de los numerosos cafetales de las montañas hondureñas, que se constituye en uno de los principales rubros de exportación de Honduras. Y es precisamente en el barrio Arriba, de San Luis, donde hace alrededor de unos 5 años, se presentó algo que lo podríamos denominar como un fenómeno sobrenatural.
A ciertas horas de la noche, cuando la población se iba entregando al descanso reparador, que le preparara para una jornada más de trabajo el día siguiente, de pronto, el aullido de los perros les alertaba que algo malo estaba a punto de ocurrir. Una tensa calma precedía al aullar más fuerte y prolongado de los canes, como si estos animalitos presintiesen que algo fantasmagórico se acercaba. Y es que en esta comunidad, vio en aparecer el espanto de una mujer, que se apostaba en un lugar estratégico y que lloraba en una forma lastimera. Eso fue escuchado en diversas partes de San Luis y, muy especialmente, allí en el barrio arriba. La población estaba hablando mucho de ese espanto y trataban de proteger a los menores, ya sea manteniéndolos vigilados o ungiéndolos con productos proporcionada en la parroquia, agua y aceite consagrados, muy propicios en estos casos. Pero en cierta ocasión, una dama, dejándose llevar por un sentido de lástima, por desconocimiento o por la curiosidad inherente al género femenino, al oír aquel llanto lastimero de la mujer, abrió la puerta, aun cuando eran horas muy avanzadas de la noche y, ¿cuál no sería la sorpresa, al ver aquella fémina, alta y flaca, con vestido largo, que le cubría hasta los pies, con pelo largo y desaliñado, que le servía como un velo, cubriéndole la cara y que le caía sobre gran parte del cuerpo? Pero así todo, agarró fuerzas de flaqueza y le preguntó el porqué de su lastimero lloro. Por toda respuesta, el espanto emprendió veloz carrera, pero en forma tal que en cuestión de segundos desapareció, dejando tras de sí un penetrante y fétido olor. Aquella aparición fue el tema de conversación de todo San Luis durante mucho tiempo. Tratado fue por el cura párroco del pueblo, en la misa de domingo, amonestando a la feligresía católica, ya que debido a que se habían descarriado de lo divino, el demonio pretendía conquistarlos para él. Se organizaron, llevaron el mensaje de casa en casa, muchos se acercaron de nuevo al redil y fue así como aquella aparición fantasmagórica desapareció. La calma volvió al municipio y los habitantes volvieron al trabajo digno y engrandecedor. Otra prueba irrefutable del poder de Dios. Seguimos con el siguiente relato de la noche. Espero sea de su agrado. La mujer de El Cortijo. Eran alrededor de las 8, pasado el meridiano. Una noche de invierno, por cierto. Acababa de parar una formidable tormenta eléctrica. Las calles estaban inundadas y la escobilla limpia parabrisas no se daba abasto para mantener la visibilidad. José, un hombre maduro ya, venía cansado procedente de su centro de trabajo, donde se desempeñaba como gerente de una empresa, ubicada en la aldea de Tamara, jurisdicción de Tegucigalpa, la capital de mi bella Honduras. Esa jornada había sido agotadora. Muchas reuniones a nivel superior y charlas con los empleados, porque, poco a poco, la empresa se iba posicionando en un nivel óptimo de aceptación en Honduras, con miras a la exportación. Pero el señor gerente no tenía con quien entablar una amena conversación, para compartir ideas, porque su acompañante era nada más y nada menos que un mudo. Pero amigo fiel desde la juventud y José se sentía cómodo en su compañía. Pilotando José su propio vehículo, una camioneta Toyota Runner 4X4 del año, color vino, dejó el anillo periférico y enfiló su marcha hacia la carretera del sur, porque este tenía una hermosa residencia en una colonia exclusiva de ese sector, donde lo esperaba una bonita familia. Cruzando estaban el heroico puentecito de Germania, el que ha recibido en su estructura tantos vendavales y ha salido airoso, cuando Manuel, el copiloto, indicó a José que mirara a lo lejos la frágil figura de una dama. A punto estuvo José de parar para ofrecerle ayuda, pero de inmediato reflexionó en lo inoportuno y peligroso, pasando al lado de ella y notando que era una mujer muy hermosa y que lucía un vestido impecablemente blanco.
Siguió el experto piloto absorto en sus pensamientos acerca de su empresa y sorteando uno que otro bache y lagunas que se habían formado tras la pertinaz tormenta invernal. Grande fue la sorpresa y tremendo el susto cuando Manuel le indicó que mirase por el retrovisor porque un bulto se miraba en el asiento trasero del vehículo. Con el corazón a punto de salirse de su cuerpo, tales eran las aceleradas palpitaciones, José observó que la mujer de El Cortijo venía cómodamente en el asiento de atrás. Dio un frenazo que hizo que el vehículo patinara, debido a la humedad de la carretera, yendo a parar al carril contrario. Afortunadamente, a esa hora de la noche, no había mayor tráfico. La dama con su sepulcral silencio y, cuidándose que los hombres no mirasen su cara, cubierta con un velo blanco y, sobre este, una linda corona de brillantes, bajó del vehículo, dirigiéndose por la calle que conduce a la aldea Santa Rosa, pero en forma tal, que en cuestión de segundos, desapareció de la vista de ellos, quedando estos, incapaces de reponerse del tremendo susto. Cuentan que en Colinas, una colonia que queda al final de Altos de Santa Rosa y Cruz Roja, un taxista, que venía de terminar su jornada de trabajo, al dejar estas últimas colonias y enfilar hacia Colinas, de pronto vio a lo lejos una esbelta mujer, siempre vestida de blanco, que, contoneando su escultural cuerpo, caminaba frente a él. El hombre, al ver aquella dama, tan de linda figura, trató de acercar el automotor para ofrecerle sus servicios profesionales y, a la vez, pensando en una aventura. A punto de llegar donde ella caminaba estaba el taxista y, con su corazón acelerado, alargó la mano para tratar de abrir el vidrio de la portezuela del copiloto, cuando la mujer se esfumó ante sus ojos. Fue tremendo frenazo el que dio y quedó semiparalizado por algún rato, por el gran impacto que le causó aquel espanto. Se repuso y trató de arrancar de nuevo el motor de la máquina, con cierta dificultad, pero cuando estaba a punto de llegar a una esquina, en la calle principal de Colinas, miró por el retrovisor, observando que la mujer venía de pasajera, en la parte trasera. Tanto fue el susto, que el motorista sufrió un desmayo. Cuando despertó, estaba dentro de su casa, tratando de ser reanimado por sus familiares. Otras personas han comentado que la han visto siempre en la parte trasera de algún vehículo y que se baja en la estación de buses del desvío a Altos de Santa Rosa. Luego camina, cuesta arriba, hacia los Altos, hasta llegar al lugar que le dicen el Mirador. Desde este sitio se lanza al vacío, perdiéndose en la oscuridad. Personas con mayor edad relatan que hace muchos años, frente a Mimbres, poco antes de llegar al puentecito de Germania, salida a la zona sur, existió una ermita, que creo que haya aún vestigios de ella en ese lugar. Si usted es acucioso, observe y compruebe lo que ahora le escribo, pues allí se celebraba una boda, cuentan y no sé movido por qué circunstancias, el novio muy enfadado o, poseído por no sé qué espíritu maligno, prendió fuego al inmueble, donde se llevaba a cabo el casamiento. Muriendo allí varias personas, inclusive, la muchacha que ahora aparece a los motoristas y, el pirómano también. Interesante, ¿verdad? Pero, ¿por qué a los motoristas? ¿Sería motorista el incendiario? Señor motorista, tenga mucho cuidado cuando maneje, especialmente por la noche y hacia el sur de Tegucigalpa. A la vuelta de la esquina puede estar la mujer de El Cortijo. Continuamos con el último relato. El Cadejo, ficción o realidad. El Cadejo es un perro negro azabache que aparece en diferentes partes de Honduras. Aparentemente inofensivo, el perro se le hace presente a los caminantes, que acostumbran viajar a deshoras de la noche, con la finalidad de extraviarlos del camino por donde se dirigen, desviándolos a otro, que puede redundar en peligro para el caminante.
Se ha sabido de algunas personas que dejándose llevar por este animal, que no es más que un demonio disfrazado de canino, los ha llevado a algún lugar del cual no hay regreso, porque las personas no se han vuelto a ver jamás o han caído en la enajenación mental, que al final los ha llevado a la muerte. Se dice además que existe un cadejo blanco, tan blanco como el armiño, que es la contraposición al negro y, cuando la persona está en peligro inminente, aparece el blanco, lucha con el negro, este huye derrotado y es el blanco el que sirve de compañía a la persona, llevándolo al lugar seguro. En San Luis, Honduras, que aparentemente es un lugar donde se dan mucho estos fenómenos sobrenaturales, allá por el principio de la década 70 del siglo pasado, época en la cual no existía el poco progreso que hoy hemos alcanzado, no había por acá la energía eléctrica, las pocas carreteras que existían estaban en completo abandono, se viajaba a lomo de bestia o, en su defecto, a pie. Han habido varios encuentros, pero vamos a citar uno. Caminaba un hombre, joven en ese tiempo, de una aldea, hacia San Luis, pero por motivos que no vienen al caso traer a colación, nuestro amigo se atrasó, teniendo que hacer la travesía en horas de la noche. Alumbrado solo por la luz de la luna, emprendió el viaje y, para colmo de males, no había nadie más que viajara en esa misma dirección para hacerse compañía. Pero el varón, al que llamaremos Juan, era de mucho valor y confiaba en el poder de Dios. A la mitad del camino estaba, pero de repente apareció aquel enorme perro negro, de ojos brillantes y de aterradora presencia, que se puso al par de Juan, lo que le quitó de inmediato el equilibrio mental, sintiendo la cabeza enorme y, atendiendo al perro y no a su objetivo de observar por dónde iba para llegar pronto a su destino. Caminó y caminó por largo rato, quizá el doble de lo que normalmente se tardaba en hacer esa jornada de camino. Pero no crean que Juan era un hombre sin protección, él se encomendaba siempre a Dios y portaba en su cuerpo algunas cosas sagradas que las madres le daban a sus hijos como secretos para salvarse de los ataques diabólicos, como en este caso, lo que les hacía más valientes. Caminó al lado del perro, que por momentos se apartaba, al presentir el valor de aquel hombre de fe inquebrantable. Cansado ya, de tanto andar, siendo ya, alrededor de las 4 de la madrugada, llegaron al cementerio de San Luis, donde le esperaba otra sorpresa. Del cementerio salió, en medio de la oscuridad, otro perro, igualmente grande y feroz como el primero, pero esta vez de color blanco, que al ver al perro negro, se enfrascaron en una tremenda lucha, momento en el cual aprovechó para separarse de ellos, pero de lejos miró, que el blanco se impuso y le dio alcance, acompañándolo hasta la puerta de la casa, donde residía Juan. En el trayecto del cementerio a la casa de Juan, encontraron unas personas, que pasaron sin dirigirle la palabra. Después les relató lo sucedido y les dijo que habían pasado a su lado y que no le hablaron, a lo que las otras personas contestaron que no lo habían visto. Llegando a la casa le narró a su esposa todos los acontecimientos, misma que ya lo esperaba con preocupación. Interesante leyenda. Comenta qué te ha parecido y déjame tu like y no olvides suscribirte. Gracias.